Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Reinsertarse en nuestra sociedad luego de haber cometido un delito es una de las problemáticas más grandes que vive la colectividad. ¿Será que el arrepentimiento existe? Una persona sumergida en un ambiente lleno de violencia, capaz de cometer un delito, puede cambiar radicalmente su pensamiento. ¿La sociedad estará preparada para atenderlos? Hoy, a través de 4 historias, conoceremos la visión de quienes vivieron del crimen y hoy, después de pagar por el daño, se encontraron cara a cara con un país que no estaba dispuesto a involucrarlos. De la edad de 11 años que empecé a consumir droga, mi vida agarró otro rumbo, de la cual me hizo llevar hasta las cárceles de Venezuela y en realidad, bueno, me remataron en 25 años, 6 meses. Mi cárcel de origen fue Tocorón, en calle Maracay. De Tocorón estuve en Tocuyito, de Tocuyito pasé a Barcelona. De Barcelona estuve en Barina, de Barina estuve en Los Pinos, que es San Juan. Tuve 45 días de castigo en Maracaibo. Y bueno, paré de contar, si te sigo contando te nombraría las 8 cárceles donde estuve. Cuando tú cometes un delito la primera vez te da miedo, pero después del resto, todo es fácil. No, yo no sentía nada, yo hacía mis delitos y robaba y cuando hacía mis maldades las hacía. Eso sí, yo cuando hacía mis maldades no se las hacía a las personas inocentes. Se las hacía a personas también que se portaban mal. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. ¿Es posible que una persona con prontuario delictivo se reintegre en la sociedad buscando una nueva oportunidad? Creo en la posibilidad de la persona de cambiar y no solamente creo que hay experiencias históricas no solamente en nuestro país, sino que hay experiencias históricas a nivel mundial y además bien documentadas de que el sujeto, aunque haya caído en, digamos, en las situaciones más bajas, puede redimirse, puede cambiar. Nosotros como movimiento penitenciario justamente le hemos prestado la colaboración y el apoyo a todas estas personas que han cumplido su condena. Pero lo más importante a todo esto es reeducar a la sociedad para que ellos estén también preparados para darle una segunda oportunidad, un voto de confianza. El tema es apasionar a los jóvenes en el deporte o en el arte a los fines de que desistan de delinquir o si ya han delinquido, están dentro de un recinto penitenciario, pues tengan otras oportunidades de reinserción dentro de la sociedad. Ángel Martínez, funcionario de la Policía del Estado Anzoátegui, se encontraba realizando su labor diaria. Intentando frustrar un robo, usó indebidamente su arma de fuego. Durante 4 años se enfrentó a un duro conflicto judicial. Estuve detenido alrededor de 4 años y durante esos 4 años estuve viviendo duramente lo que es un conflicto judicial. Las peores cosas que yo he vivido, las he vivido dentro de ese recinto durante esos 4 años, porque las personas que estaban encargadas de garantizarle lo que era tu seguridad personal y tu seguridad física no existían. Las peores cosas que pasan en este país pasan frente a la mirada gorda de ese tipo de personas, que son las encargadas de darte seguridad.
¿Qué fue lo más difícil para Ángel durante su permanencia en un centro penitenciario? Me agredieron brutalmente, ¿viste? Estuvieron a punto de matarme. Ya porque yo tenía bastante tiempo ya dentro del recinto y sabía cómo se manejaban las cosas, tenía cierto manejo de la política de las cosas y entonces querían prácticamente ocupar mi lugar. Y fui agredido por eso. La gente de los derechos humanos se me garantizó la vida. Pero de resto es bien difícil ver cómo ocurren estos hechos frente a la mirada casi cómplice de la gente que está encargada de garantizar tu seguridad. O sea, el Estado no te garantiza ni siquiera la seguridad más mínima. ¿Cuál fue el delito que arrastró a este ciudadano a los recintos policiales? Bueno, yo estaba de servicio e intenté frustrar un robo y en el robo los ladrones actuaron violentamente en mi contra y yo también me defendí, pues, y ellos fueron lesionados. ¿Cómo se dieron los hechos? Yo le disparé varias veces a los ladrones y ellos me dispararon también. Ellos huyeron y los heridos después, como 3 días después, me denunciaron. Yo considero que yo no cometí un delito, ¿viste? Yo estaba actuando conforme a lo que establece la ley y la Constitución, pero existe un protocolo de uso progresivo de la fuerza, de la cual yo no estoy de acuerdo, pero todos los funcionarios del país están suscritos a él. Y no es proporcional, sino es uso progresivo de la fuerza lo que me condenó. Ángel fue inculpado por homicidio y sus peores días fueron en el recinto. El defensor encargado de los derechos fundamentales consideró que habían suficientes elementos para dejarme privado de libertad y eso fue lo que ocurrió. La especialista en derechos penales Virginia Silveira nos orienta sobre el caso de Ángel Martínez. Ángel Luis Martínez es el producto o prácticamente el primer producto que genera el movimiento de redes penitenciarias para la reinserción efectiva en la sociedad. Este joven trabaja por su cuenta propia y sabe realizar jabones artesanales y champús. Y con eso él se gana la vida y así mantiene a su familia y a sus hijos. Y eso es el tema, pues el tema es que ellos, después de que salen a la calle y han cometido un delito, pues puedan ganarse la vida de una manera digna. Y eso es el mensaje que nosotros llevamos. Ángel Martínez buscó otro rumbo. El camino del mal lo dejó atrás y se convirtió en un ejemplo de superación personal. Mira, realmente la crisis que estamos viviendo ahorita necesita que nosotros pongamos más manos a la obra y menos resentimiento en obras, ¿oíste? Por eso yo decidí dedicarme más a mi carrera. Yo soy técnico superior en administración industrial y decidí trabajar más por cosas que realmente produzcan bienestar y por darle a mi país lo que necesita y lo que espera. Hace 5 meses obtuvo libertad plena. Su infierno terminó luego de demostrar que no había otra opción que seguir adelante. Yo prefiero tratar de satisfacer las necesidades que ahorita tenemos, que son la de higiene personal, la de cosmética y el sinnúmero de cosas que hay en déficit en el país. Ahí es donde yo quiero colaborar. Ángel, después de haber pasado por esa experiencia, es otra persona porque se dedica más a buscar bienestar y a seguir menos preceptos. Yo creo fundamentalmente que esos 4 años me cambiaron mucho. Estás viendo Rostros del Crimen. Desde muy pequeño, el consumo de sustancias psicotrópicas lo llevó a una carrera delictiva. A la edad de 11 años que empecé a consumir droga y mi vida agarró otro rumbo, de la cual me hizo llevar hasta las cárceles de Venezuela y en realidad, bueno,
Me remataron en 25 años, 6 meses, pagué 14 años, 7 meses, en la cual ya tengo 11 años en la calle, pero bueno, en el transcurso de esos 14 años que pagué, pisé por 9 penales y no fue fácil. Un hogar disfuncional fue el disparador para que se convirtiera en un delincuente. Bueno, yo digo que en parte fue mi madre, mi padre me abandonaron desde muy pequeño y entonces, bueno, yo creo que en realidad eso fue parte de eso, pues, de que me crié con una familia de no mi sangre, pero en realidad fui creciendo con ese, ¿cómo le explico? Ese odio, esas cosas, porque estaba creciendo sin mamá, sin papá. Y bueno, me fui por ese mundo, pues lo más fácil que pude ver en esos tiempos era consumir licor y droga y me fui por ahí cometiendo los errores que como cualquier niño. Durante 14 años pasó por 9 penales. Un hogar disfuncional fue el detonante para que se convirtiera en un hombre altamente peligroso. Hice 9 penales. La primera cárcel que estuve fue en los Flores de Katia y después Rodeo, La Planta, Rodeito, Yari. Tuve muchos penales. En El Dorado, tuve en San Juan de los Morros, tuve en Puente Ayala. Y bueno, fui madurando porque en realidad después que uno agarra ese mundo como en serio, ya uno tiene que empezar a dar unos buenos pasos, a ver qué le conviene, qué no le conviene. Ahí fue que empecé a madurar como tal, porque yo pensé que en realidad el malo era yo. Y dentro de las cárceles me di cuenta que hay gente más mala que uno y más peligrosa que uno. ¿Cuál fue el primer crimen cometido por José Luis Rivas? Mi primer crimen fue en una parte de José Félix, de la cual le dimos unos plomazos a unos muchachos que eran problemas de nosotros. A raíz de la misma cosa, empezaron ahí a buscarme. Y bueno, empezaron esas cosas a robar, empecé a robar y tantas cosas que pasaron en esos tiempos que en realidad, bueno, no recuerdo muchas, pero sí hay algunas que recuerdo cuando me metía para cualquier lado a robar y no pensaba en nada bueno, sino puro robar. El sociólogo Alexander Campos nos esclarece cuáles son las principales causas de los delitos. Creo que en este momento la causa y las razones que están llevando a los delitos tienen una causa de pobreza muy acentuada, cosa que no veíamos hace 5 o 6 años atrás. Estamos en un momento en el país en el que los delitos de pobreza, más asociados a delincuencia no sangrienta, tienen una preponderancia en número. En otro momento, y evidentemente ahí se ve que el factor pobreza es el factor determinante. Bueno, no, porque, ¿sabes? Porque uno no piensa nada, porque, bueno, por lo menos en el caso mío, que estuve condenado en 25 años, 6 meses, nunca pensé que iba a salir vivo de la cárcel, y entonces uno lo que hace es pensar de que tiene que ser uno primero, segundo uno, tercero uno y después lo demás. Y bueno, son experiencias muy difíciles de explicarlas porque en esos momentos uno no piensa en nada sino en destruir, pues, en destruir y sobrevivir. El miedo era el pan diario de José Rivas en el recinto penitenciario. En La Planta, unos muchachos me encerraron en una celda para matarme porque tenían miedo que yo viviera con ellos porque yo era muy popular dentro de las cárceles y entonces yo vivía una rutina muy acelerada y entonces, bueno, ellos tomaron una decisión de matarme y me encerraron en una celda de las 10 de la noche como hasta las 6 de la mañana, amenazándome, cada ratico entraban para la celda pendientes de matarme, pero habían otros grupos que estaban pendientes de que no me mataran
Y entonces ellos eran los que estaban ahí como hablando por mí, pues. Unos amigos míos, por cierto, pero no podían hacer más nada porque lo de las almas eran ellos. Y tomaron la decisión de correrme la letra de donde yo llegué. Y bueno, me sentí como más muerto que vivo en ese momento, porque uno siente la muerte ahí, la presencia de la muerte ahí. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Cómo recibió la sociedad un hombre arrepentido de sus fechorías? Fue dentro de las cárceles. Eso fue en San Juan de los Morros. Di un paso para la iglesia porque estaba cansado de la rutina, de lo mismo. Y bueno, tomé una decisión de irme para una iglesia cristiana evangélica. Ahí me brindaron el apoyo. Su deseo de cambiar generó un encuentro con Dios. Sentí la liberación, sentí la paz, sentí de verdad que en realidad uno tiene que aprovechar las oportunidades que Dios le da a uno en la vida. Porque dentro de tanta maldad y hay un espacio llamado una iglesia cristiana evangélica, y tú ves que hay una paz, hay una tranquilidad, hay una transformación de vida. Oye, eso hace que uno en verdad cambie, porque uno ve que uno es un ser humano, no es quien para quitarle la vida a otro, y uno empieza a cambiar, pues, gracias a la iglesia cristiana evangélica. Me fui cambiando y fui pensando en mis hijas, mi familia, mi esposa, y eso me ayudó mucho, pues, a cambiar, pues. Tengo 3 hijas hembras, gracias a Dios, 3 preciosas hembras, y mi esposa. Hoy soy un hombre, un padre de familia, soy un hombre trabajador, soy un hombre con mucha experiencia en lo malo, que ahora hago lo bueno. Y ahora, José Luis Rivas se arrepiente de sus actos. Sí, sí me arrepiento. Sí me arrepiento porque la vida a uno le ofrece muchas oportunidades de estudiar, trabajar, hacer deporte, y nunca aproveché esa oportunidad. El mensaje que yo le puedo dar es que aconsejen mucho a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, ya que estamos viviendo en un momento ahorita muy crítico y cualquiera se va por un mal camino por la misma circunstancia que estamos viviendo ahorita en el país, y que es triste y lamentable lo que estamos viviendo ahorita, pero el mensaje es ese. Su mayor anhelo hoy en día es crear un centro de prevención para los niños. Compré una casa para montar un centro de prevención, para llevar a los niños y niñas por un buen camino, que eso es lo que me ha gustado, soñé con eso y es lo que estoy planeando ahorita, porque de verdad que no quiero un delincuente más dentro del mundo de Venezuela, del mundo de Venezuela. Estás viendo Rostros del Crimen. Muchas fueron las razones que llevaron a Vladimir a convertirse en delincuente. Antes de yo empezar a delinquir, era un joven, era un muchacho que me gustaba estudiar, me gustaba trabajar, me gustaba esforzarme del día a día para poder llevar el pan a mi casa. Yo vivía con mi abuela. A la edad de 14 años, mi abuela falleció, pero me pegó muy fuerte porque ella era mi todo. Ella era mi ánimo, ella era la que me daba fuerza, ella era la que me empujaba para que estudiara, para que hiciera lo bueno. Se me fue mi abuela y cuando mi abuela me falleció, mi vida se derrumbó por completo. Y ahí empecé yo en el mundo de la delincuencia y en el mundo de la droga.
Vladimir Ramírez desde temprana edad conoció los retenes de menores. En el año 97 sobrevivió a la masacre del retén de Katia. Hoy nos cuenta su experiencia, luego de vivir las penurias de la violencia y cómo logró sobrepasar sus propios demonios. Mira, ya yo a los 17 años ya yo estaba pisando retenes de menores. A los 18 años, cumpliendo los 18 años, pisé el retén de Katia, lo pisé por tráfico de drogas. La segunda vez lo volví a pisar. El retén de Katia lo pisé por robo. Después salí del retén de Katia y seguí delinquiendo y seguí metiéndome en problemas y haciendo lo malo. Y en el año 97 hubo una masacre en el retén de Katia, donde salieron aproximadamente 28 muertos en plena visita. Imagínate mi madre preocupada, mi padrastro que era que me visitaba en una cárcel en silla de ruedas, mi hermanito, el menor de 13 años, todo el mundo secuestrado dentro del pabellón, muerto por todos lados. Oye, esa fue una broma, casi 3 días sin dormir, todo el mundo secuestrado, muerto. Esa era una broma sin comer, sin tomar agua. Eso fue una broma demasiado tremenda que yo no se la recomiendo a nadie. Pues. ¿Cuáles fueron los crímenes cometidos por Vladimir? Robaba, me gustaba mucho robar, en eso entonces era motobanquista. Me gustaba mucho robar. Vendía droga también. Tuve mucho tiempo vendiendo droga en varios sectores de Caracas. Y bueno, ahí empezó mi vida delictiva. En los años míos, yo entraba a un banco y esperaba que una persona sacara el dinero y yo la perseguía y le quitaba el dinero. Ese era el motobanquista. O sea, yo era el parrillero y el que manejaba la moto. Sus malas decisiones lo convirtieron en uno de los hombres más buscados en todo el país. Ya a la edad de los 26 años, era tanto que yo sonaba en muchas barriadas de Caracas. ¿Tú no te recuerdas un programa que se llamaba Se Busca? Que se lo daba Simonovi. Bueno, fue tanto el mundo delictivo que yo arranqué en mi vida, en esa vida, que yo fui el segundo hombre más buscado a nivel nacional. Me buscaba Simonovi. Después que Simonovi me buscaba, ahora yo lo visito. Vladimir nos comenta cuál fue su código para cometer estos delitos. Las primeras veces que cometía los delitos sí me daba temor, me daba miedo, pero después del resto ya estaba curado contra esos males y ya no sentía. Hoy en día que tú entras a un barrio y los mismos muchachos que se portan mal en su barrio someten a la misma gente de su comunidad, no. Yo era al revés, en mi barrio nadie sometía a nadie, nadie robaba a nadie, nadie me robaba a la vecina ni al vecino, nada. Eso era caca. Donde yo entraba, eso era caca. Nadie podía meterse con mi gente. Actualmente Vladimir es un activista social dedicado a la reinserción de jóvenes en la sociedad. Su historia, si bien generó rechazo en la colectividad, hoy nos demuestra que la sociedad se está preparada para dar segundas oportunidades. Yo no quería seguir delinquiendo, ya yo no quería seguir esa mala vida de la delincuencia. Y entonces, bueno, para poder sobrevivir, para poder ayudar a mi familia, a mis 2 hijas, a mi esposa, yo vendía películas, llenaba camionetas, vendía reloj, vendía cualquier cosa, vendía en la calle para poder sobrevivir, para llevar comida para mi casa. Ya yo no quería seguir haciendo lo malo. Tuve muchos años también consumiendo droga. Yo dejé la droga donde es más difícil dejarla, que es tras las rejas. Yo dejé la droga de preso. Que ahí no tienes por dónde correr, que es más difícil dejarla. Vladimir también cumplió condena en Katia, en conjunto con Gilbert Caro. Ellos se conocen y deciden pues que sea un movimiento penitenciario el cual haga y aglutine la mayoría de las personas que han sido privadas de libertad, pues que decidan tener una reconciliación con la sociedad. Mira, en el año 99 yo conocí a Gilbert Caro. Gilbert Caro es mi amigo, es mi hermano, mi compañero.
Nosotros nos conocimos en la PTJ, Comisaría del Oeste. Y después a nosotros nos trasladaron para el rodeo. Estuvimos muchos años en el rodeo juntos. Él lo trasladaron para allá y después me fueron trasladando para distintas cárceles y nuevamente volví al rodeo. Y Gilbert, cuando yo llegué, Gilbert ya era pastor de la iglesia, era copastor de la iglesia, y él sabía que yo era una persona de confianza, que yo no quería seguir haciendo lo malo, y bueno, empecé a trabajar con Gilbert en la iglesia y empecé a administrar las cantinas de la iglesia y empecé a administrar las cosas de la iglesia junto con él y otro grupo de jóvenes. Se forma el movimiento de Voluntad Popular. Entonces es un partido con fines políticos, pero con la idea de que todos los derechos sean para todas las personas. Empezamos a trabajar con el tema de las cárceles, con el movimiento, con las redes penitenciarias. Hemos visitado muchas cárceles, hemos hecho muchas actividades sociales, hemos reinsertado muchos jóvenes también a la sociedad que estuvieron en algún momento metidos en ese mundo y ya hoy en este día están estudiando en la universidad, están trabajando, tienen sus esposas, tienen sus hijos y están haciendo lo bueno. ¿Quién es actualmente Vladimir Ramírez? Cambié y bueno, los errores que cometí en el pasado, aquí ahora estoy haciendo lo bueno, llevándole el mensaje a los jóvenes en las comunidades, en los barrios, en los liceos, en las escuelas, en las universidades, diciéndole que hagan lo bueno y que yo no quiero que ellos vivan y pasen por lo que yo viví y por lo que yo pasé detrás de las rejas después de 12 años en prisión. Yo a veces no lo creo, ¿viste? En verdad. Porque a veces yo me veo en un espejo y yo recuerdo que mi madre me decía, vete en un espejo y yo le tenía miedo al espejo. Yo no me quería ver en un espejo. Y a veces cuando yo estoy en mi cuarto y yo me veo en un espejo. Y yo le doy gracias a Dios. Porque yo siempre nombro a Dios porque Dios es grande y Él le da buenas oportunidades a uno. Lo que pasa es que a veces nosotros los seres humanos la despreciamos. Estás viendo Rostros del Crimen. Desde los 9 años de edad, Yadira Silva tuvo que sobrevivir a las calles de Caracas. Obligada a cometer distintos delitos que la hicieron llegar a la cárcel. Desde muy niña estoy en la calle, desde los 9 años de edad. Me tocó la experiencia de vivir en la calle. Mi casa fue prácticamente la Plaza Caracas. Mi techo fue el cielo. Mi baño fue la fuente de la Plaza Oliari. Y mi cama fue un banco de la Plaza Caracas, donde me tocó sobrevivir, compartir con otros chicos igual que yo, de mi edad, y otros con edad más avanzada, más grande. Donde peleábamos a diario. Quizás era la sobrevivencia, ¿no? Y me tiré mis aventuras. De repente un día lavaba un carro, otro día pedían una panadería. De repente tú te reúnes con chicos, diferentes mentalidades, diferentes pensamientos, y empezamos a crear otro tipo de cosas, donde ya nada más no pedíamos sino robábamos. Y así fue construyéndose mi mundo, en robar, siempre ambicionando más, y eso me llevó en un cierto determinado momento a llegar a la cárcel. Aunque su primera cárcel fue Tocorón, ella estuvo en más de 8 centros penitenciarios del país. Hoy le presentamos su historia, no para que sea el juez, sino para que conozca las consecuencias de las graves problemáticas sociales. Tuve asalto a mano armada, herido a un policía, tuve atraco, secuestro y porte ilícito de arma de guerra. Mi cárcel de origen fue Tocorón, en la calle Maracay. De Tocorón estuve en Tocuyito, de Tocuyito pasé a Barcelona, de Barcelona estuve en Barina, de Barina estuve en Los Pinos, que es San Juan. Tuve 45 días de castigo en Maracaibo.
Y bueno, y paré de contar. Si te sigo contando, te nombraría las 8 cárceles donde estuve. El penal fue un infierno difícil de superar e incluso estuvo cerca de la muerte. Llegué al penal totalmente contra el piso. Sentía que independientemente de todas las cosas que yo había hecho y de el delito que había cometido, yo siempre he nombrado el delito, yo nunca he dicho que es el error, porque tú sabes lo que estás haciendo. Yo nunca me he dado ese golpe de pecho como tal. Bueno, me consigo con la sorpresa de que hay una de mis compañeras que la habían amarrado en una cama y se la habían violado. Eso me llenó de furia. Y como ya no me interesaba nada en la vida, porque ya vengo de un tribunal donde estoy sentenciada a 24 años, eso ya no me importaba nada, si seguir viviendo o morir allá adentro. Decido comprar la pelea y fue muy duro, porque tuve que caerme a machetazos con otra compañera y gracias a Dios todavía me sigo persinando. Gracias a Dios, bueno, salí ilesa pues. Hace 16 años obtuvo su libertad, sin pensar que después sería víctima del rechazo y las humillaciones por tener antecedentes penales. Su cárcel continuó a pesar de estar en libertad. La sociedad no estaba dispuesta a aceptarla. El tiempo y la constancia hicieron que las oportunidades nuevamente llegaran. Hoy conocemos su historia. A pesar de que cuando yo salí la gente no creía en mí, yo llegué a mi sector y recuerdo claramente que la gente arrancó a correr cuando me vio y eso me hizo sentir muy pequeña. O sea, me hicieron sentir como un gusano. Recuerdo yo que subí a mi casa y lloré a solas y con la misma volví a bajar y dije, le voy a demostrar a la gente de que yo soy otro tipo de persona, de que indiferentemente de las cosas que pasé y de que mucha gente no sabía lo que yo había vivido detrás de la prisión, yo había aprendido lecciones y crecer como persona y buscaba esa mano amiga, que me tendieran esa mano amiga. Recuerdo que toqué varias puertas en son de trabajo y nada más por el hecho de decir que tenía antecedentes me cerraban en mi cara. Yadira Silva es un caso bien emblemático porque dentro de las poblaciones penales, la población privada de libertad femenina es la menor. Entonces, efectivamente, ella estuvo privada de libertad en el INOF por un tiempo considerable de años, por un delito de homicidio, además, pues, en detrimento de la persona de su esposo. Pues ella decide, cuando sale de allí, que sus hijos la visitaban, decide reinsertarse en la sociedad, quien le da la oportunidad en ese momento de tener un trabajo digno, o por lo menos orientarla a que su medio de vida sea lo que ella la lleve a adquirir las necesidades básicas y a suplir las necesidades familiares de sus hijos. A mí me tocó secuestrar a mis hijos en Tocorón 15 días y vivieron 15 días dentro del penal, donde en ningún penal podían estar niños, solamente en el INOF, que siempre ha sido el lugar donde pueden estar los hijos de 1 hasta cierta edad. Vivimos 15 días como una gran familia. De verdad, ahí mis hijos nunca vieron un cuchillo porque los muchachos no lo permitieron. Lo iban a buscar todos los días después de pase de número para que ellos fueran al campo de deporte a jugar. O sea, que ellos vieran otro sistema y que no sintieran nada más que yo estaba allá adentro porque, bueno, estaba pagando una condena como tal, sino que sintieran que de repente tenía gente que de una u otra forma, con defectos y virtudes, también me quería y lo había convertido en mi familia. Ella no olvida su pasado. Ella está consciente de todas las consecuencias que le trajo. Ahora quiere trabajar por un mejor futuro. La gente siempre dice que el pasado se olvida y yo siempre digo que no, pues, porque tú volteas y ves el retrovisor y tú de tu pasado aprendes. Y yo creo que esa es la experiencia que yo he llevado día a día, pues, de que yo volteo siempre hacia atrás y veo lo que he dejado, pero no dejo de ver y de aprender y lo que yo voy creciendo día a día en mayúscula como persona. A los jóvenes ahorita hoy en día están viviendo una velocidad demasiado grande. Todos los niños ahorita quieren ser paranes. Todo lo que se está viendo a nivel de sociedad también. Yo tengo cualquier cantidad de muchachos que yo he rescatado de la droga. Es algo que le tengo miedo. Porque vi infinidades de amigos morirse de sobredosis en mis pies. Vi infinidades de amigos inyectándose, tragando pastillas, tomando LSD, hachís, hongo. Te las conozco todas a vidas y por haber porque lo aprendí en ese mundo. Por eso le temo.
También veo padres donde en vez de darte la mano, lo que hacen es o te corren de la casa, o no te entienden, o no se sientan a hablar contigo, no hay un diálogo. Acuérdate que nosotros nacemos sin un libreto, nosotros nos hacemos, porque yo no nací delincuente, yo me hice delincuente. Y de toda esa experiencia aprendí, y hoy en día soy otra Yadira. Estás viendo Rostros del Crimen. La reinserción debe ser una realidad, un plan concreto que no debe quedarse en el intento. La mayoría que están privados de libertad son muchachos jóvenes que no pasan a tener 30 años. Y lo que los lleva a delinquir es el tema, primero, que consideran que no tienen otras oportunidades. Entonces, en sí, consideran que el manejo del poder es el delinquir. Por lo tanto, hay muchos pues, que se niegan a tener esa ayuda porque consideran que dentro de una línea de mando, dentro de los actos delictivos o dentro de un recinto penitenciario, dentro de un penal, es lo que los lleva a tener un estatus dentro de la sociedad o dentro de la comunidad donde viven. Hay factores sociales que pueden ayudar a ese cambio, pero parto de la experiencia histórica que nos dice que el sujeto sí puede cambiar, que existen fuerzas vitales en el sujeto que los pueden llevar al cambio, a la transformación de su vida, y no solamente en el plano personal, sino también en el plano social. Lo más difícil es la efectiva reinserción. Lo más difícil es que la sociedad pueda reconciliarse con los ciudadanos y que, además de que el sistema de administración de justicia no ayuda con el tema de la reinserción social, porque hay un exceso en los penales tanto de hacinamientos, hay un exceso de malas políticas públicas. Existen grupos sociales y políticos que se dedican a la transformación de personas sumergidas en violencia, drogas y delitos, con el fin de reformarlos y convertirlos en ciudadanos honestos. El trabajo de voluntad popular, aun cuando es un partido político, es un trabajo social que te involucra tanto la sociedad civil, las oportunidades que te puede otorgar una persona de que tú puedas tener un modo de vida distinto al de delinquir, es decir, que tú puedas adquirir tus necesidades básicas, que es comida, alimento, a través de un trabajo digno. Entonces, a partir de ese momento, pues tú puedes de verdad hacer efectiva una reinserción. Hoy hemos visto 4 testimonios de cambio. Ellos hoy se comprometen públicamente con la sociedad para seguir aportando. Cuando salí de la cárcel, ahí llegó el alcalde de Chacao, Leopoldo López, en la cual me hice amigo de él, y el hombre me brindó una oportunidad de un apoyo, en la cual salí de la cárcel con un ojo espichado, que lo perdí en El Dorado, y el hombre, bueno, me extendió la mano, y creo que Leopoldo fue un motivo para yo también echar para adelante, pues, para mí. Y ahí me entregué como de lleno a Voluntad Popular, y ellos me han brindado mucho apoyo, mucha confianza. Siempre me decía todos los días y me miraba en el espejo y hablaba conmigo misma que tenía que crecer en mayúscula como persona y demostrarle a la sociedad que indiferentemente que tú hayas cometido un error, tienes derecho a cambiar y tienes derecho a ser aceptado. Y es lo que yo voy llevando día a día, pues, demostrándole a esas personas que más de una vez me juzgaron que aquí está Yadira nueva, y demostrándole que sí hubo un cambio y que puede seguir habiendo muchísimos cambios. La mente es como un paracaídas, no sirve realmente para nada si no se abre. Tenemos que abrir la mente y buscar el camino de producir cosas buenas, que traigan beneficios y que ayuden no solamente a ti, sino a toda la sociedad, para que tú veas que eso te va a garantizar lo que se llama como éxito. A veces nosotros hacemos las cosas y uno dice, oye, estoy arrepentido, oye, que hice lo malo, pero es que ya lo hiciste.
Ya lo hecho está. ¿Para qué vas a decir que estás arrepentido? Ahora, si tú eres inteligente y tú te aíslas y te sientas solo y piensas qué vas a hacer, si tú haces eso, cuáles son las consecuencias que te puede traer, qué puedes acarrear. Entonces yo creo que es mejor arrepentirse antes de hacer las cosas. O sea, tienes que pensar primero ahora antes de hacer las cosas, para después no decir que estás arrepentido. Yo en verdad no me arrepiento de todo lo que hice, porque lo hice. Y no puedo retroceder el pasado para no... Lo único que sí sé es que ahora no puedo decir que me arrepiento, porque ahora no hago las cosas malas, porque yo ahora pienso qué es lo que voy a hacer cuando voy a actuar, sin necesidad de hacerle daño a nadie ni maldad a nadie. Creer en el otro es un reto que debemos tener presente siempre en nuestra sociedad. Hoy estos hombres se dispusieron a cambiar y colaborar y aportar por una mejor Venezuela. Yo recuerdo que a mí mis padres me torturaban, ¿oíste? Mis padres me torturaban, me encerraban y mi padre yo lo quiero mucho, ¿oíste? ¿Sabes quién era mi enemigo? Mi papá. Ahora es mi mejor amigo. Mi mamá, 58 años, mi mamá tiene 3 años que me falleció. Quieran a sus hijos, sean lo que sean. Es duro saber cómo así salí yo a los 9 años, ver niños de 6 años en la calle. Luchemos. Y si no los quieres tener, no los traigas. Nosotros no podemos pagar facturas de los errores de los padres. Eso se lo digo siempre a mis hijos. Ellos no pueden pagar la factura de mis errores. Los padres no entendemos ni a nuestros hijos, ni a nuestras hijas, y por eso es que a veces nuestros hijos se pierden, porque nosotros no abocamos y no le brindamos el amor, y no le brindamos no tanto amor, sino la confianza que en verdad ellos se merecen. Tú los tratas con amor y cariño, igualito se escarrían. Lo que hay que hacer un seguimiento y confiar en ellos y no soltarle mucho la cuerda, ¿no? Pero siempre es bonito e importante la comunicación de los padres con los hijos. De esta manera llegamos al final del programa, invitándolos a que interactúen con nosotros con la etiqueta #RostrosDLC. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. En Twitter me puedes encontrar con @LuisOlavarrieta y en Instagram OlavarrietaLuis, la cuenta del canal. En todas sus plataformas, @Tele20TV. Nosotros también estamos activos en ellas. Síganos a través de @Isoliet, @DavisRamírez, @Yabanero. Será hasta la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.